¿Qué tal amigos de Radio Switch? Me da muchísimo gusto saludarlos. Hoy es un lunes de desarrollo personal y definitivamente hemos estado con mucha conciencia sobre la salud. El mes de octubre pues hemos pensado muchísimo en la mujer, pero me da mucho gusto también que ahora en el mes de noviembre nos estamos enfocando en la salud masculina. Hoy vamos a hablar de una campaña muy importante y muy interesante enfocada precisamente para el hombre y me da muchísimo gusto recibir a los doctores Fernando Dávila Radilla. Él es cirujano urólogo certificado por el Consejo Nacional Mexicano de Urología, egresado del Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional de Occidente. Pertenece a asociaciones como miembro del Consejo Nacional Mexicano de Urología, miembro activo de la Asociación Americana de Urología desde el 2018 y miembro internacional de la Asociación Europea en Urología desde el 2018. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal a todos? Y bueno, aquí estamos para responder las dudas y preguntas que tengan. Claro que sí, muchísimas gracias. También recibimos al doctor Jonathan Alonso Rodríguez Robles. Él es cirujano urólogo graduado del reconocido Hospital General de México. Pertenece a asociaciones como Endurología, Asociación Mexicana de Urología y Asociación Mexicana de Urología. Doctor, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes y bueno, listos para empezar a platicar de todos estos temas sobre salud masculina. Así es, y bueno, poniéndole un toque de humor también con su cubreboca, que no pierde el chic masculino y viril, a propósito del tema que estamos hablando. Y bueno, la belleza en este grupo, me da mucho gusto recibir a la doctora Fabiola Saraí Pasillas Fabián, cirujana uróloga, egresada en el 2019 del Centro Médico Nacional de Occidente, IMSS, pertenece a asociaciones como Colegio Mexicano de Urología, Colegio Jalisciense de Urología y también la certificación del Consejo Mexicano de Urología. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, me da muchísimo gusto estar aquí con todos ustedes. Y bueno, por último y no por ello menos importante, el doctor Mauricio Irán Nájera Ríos, cirujano urólogo egresado del Hospital Juárez de México, centro de referencia federal avalado por la Universidad Nacional Autónoma de México y pertenece a asociaciones como la Sociedad Mexicana de Urología, Consejo Nacional Mexicano de Urología. ¿Cómo está, doctor? Hola, buenas tardes. Bien, muy contento de estar aquí con todos mis compañeros. Muy bien, bueno, pues hablamos de un tema que la verdad sí genera mitos, sí genera mucho tabú y antes que nada me encantaría preguntarles, ¿cuál es la especialidad de un urólogo? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué enfermedades son las que abarca? ¿Está enfocado específicamente en el hombre? ¿Cómo es que esto se entiende? La doctora, a ver. Nosotros como cirujanos urólogos, todos los que estamos aquí, nos encargamos de toda la patología de las vías urinarias, tanto clínica como quirúrgica. Okay. Somos especialistas en los órganos que conforman la vía urinaria, que son los riñones, los ureteros, la vejiga, en el caso de los hombres de la próstata, y la uretra, pero es importante mencionar que las mujeres, los hombres y los niños necesitan de repente de nuestra especialidad, no solamente está enfocado en hombres. Este mes es importante porque hacemos un poquito de conciencia en cuanto a las enfermedades que afectan a hombres, pero eso no quiere decir que las mujeres de repente cuando empiezan con infecciones de vías urinarias o alguna otra alteración necesitan de nuestra ayuda. Qué importante, yo sé que parecen preguntas de repente como muy obvias, pero en verdad es que a veces la ignorancia y el desconocimiento nos puede como crear una barrera, ¿no? Entre el médico especialista, el que nos puede atender. Y bueno, enfocándonos a lo que es la temática que hoy nos reúne, los hombres. ¿Cómo se inicia esta campaña de Movember? ¿Qué significa? ¿Cómo sería su historia? El doctor, a ver, porque tiene muchos bigotes el doctor. Bueno, Movember es un movimiento que nació en el año 2003 por idea de unos hermanos en Australia. Ellos estaban haciendo una fiesta, empezaron a hacer plática de por qué el bigote estaba de moda otra vez. Les pareció tan curioso y gracioso que tomaron la oportunidad de dejarse el bigote todo el mes y al final del mes hacer una fiesta. 30 amigos se reunieron y hicieron una fiesta sin ningún fin más que divertirse. El año 2003. El año siguiente se reunieron y vieron que el hecho de dejarse el bigote durante el mes hizo que las personas, sus familias y amigos les preguntaran por qué lo hacían.
y eso creó la conversación. Algunos aprovecharon la oportunidad para platicar de otros temas que no habían hablado con su familia, pero los hermanos que tomaron la idea vieron que hacer esto era una oportunidad de crear un ambiente de conversación. Tomaron ese ambiente de conversación y lo incluyeron a cáncer de próstata, tomando que era la enfermedad pues que más, que estadísticamente más muertes, y hablando de las enfermedades urológicas, pues de la más importante con mayor incidencia. Y tomando el ejemplo de las mujeres y cáncer de mama y cervicouterino, pues dijeron, no, ahora los hombres nos vamos a agarrar de esto para hacer y recaudar fondos. Y el primer año recaudaron $57,000, creo, en un evento así bastante sencillo. Año tras año, ahora son la Movember Internacional, es el movimiento que más fondos recauda en pro de la investigación en enfermedades del hombre. Wow, qué tema tan interesante y tan importante, porque si bien es cierto, si ya en la mujer de por sí ha sido un tema tabú, porque engloba la sexualidad, porque engloba la intimidad, porque de repente a la mujer nos da a lo mejor pues el miedo, ¿no? Ese es uno de las limitantes. En el caso del hombre, creo que ha sido aún más fuerte. ¿Cómo está el tema de cáncer de próstata? ¿Cómo se encuentra México? ¿Cómo se encuentra Vallarta? ¿Cómo está en esa situación de salud del hombre en general? Bueno, el cáncer de próstata hoy por hoy es el principal cáncer que mata a hombres. O sea, cuando vemos las estadísticas de cáncer y mortalidad por cáncer en hombres, es el cáncer de próstata. Al lado vienen los cánceres de pulmón, cáncer de estómago y otros cánceres en común. En general, México tiene una incidencia como del 15 al 20% de todos los cánceres van a ser dados por este cáncer en los hombres. Vallarta específicamente pues tiene una incidencia muy alta, como todas las costas del Pacífico, que puede llegar hasta el 30%. Algo que es muy notable o que vale mucho recalcar en este tipo de campañas es que el cáncer de próstata se comporta diferente en países latinoamericanos o en países como nosotros que en otras partes del mundo, porque en otras partes del mundo es un cáncer que se detecta en etapas tempranas y en países como el de nosotros se detecta en etapas muy tardías. Y eso es algo muy importante que sirve recalcar para estas campañas. Claro, ahora me imagino que al igual que sucede como en la mujer, si se detecta a tiempo, es tratable, se puede frenar. ¿Qué sucede al respecto? Por supuesto, va a depender el tratamiento y la expectativa del paciente en qué etapa se detecte el cáncer de próstata, ¿sí? Por supuesto que la tasa o la media en cuanto a incidencia, estamos hablando que va entre los 55 y 65 años. Lo ideal es que el paciente se acerque a nosotros, se acerque con el urólogo a partir de los 50 años. Hay factores de riesgo. El principal es tener un familiar de primer grado con cáncer de próstata. Entonces a esos pacientes les tenemos que buscar prácticamente desde los 40 a 45 años, hacer el check-up urológico, el antígeno prostático, la exploración digital rectal, con la intención de, en caso de que el paciente tenga algún dato, algún síntoma sospechoso, se puede estudiar a tiempo. De eso va a depender el tratamiento que podamos ofrecerle al paciente. Ok, ahora, aquí yo creo que aún es más complejo todavía que con la mujer, porque si el hombre no se hace el estudio, pues cómo se va a dar cuenta. Y en una cultura tan machista como la latinoamericana, que pues la verdad sí es un poquito más machista, a lo mejor que la europea, el miedo de cómo voy a ir al doctor y un tacto rectal, pero me explicaban antes de empezar la entrevista, pues que este procedimiento es realmente rápido y puede salvar vidas. ¿Doctora? Sí, claro, o sea, en realidad ir a una consulta urológica por primera vez va a conllevar que hagamos una exploración física en donde va incluida, si ya tiene la edad que mencionaba el doctor Fernando, el tacto digital, el tacto rectal. La verdad es que es una cosa muy sencilla, es muy rápida, no tienen por qué tener tanto miedo de acudir a la consulta. Primero se hace un interrogatorio para después seguir con la exploración. Entramos en un ambiente como pues de confianza y les explicamos en qué consiste, y es una revisión bastante sencilla, que no conlleva mayor problema. Sin embargo, hay algo que se me hizo muy interesante. Me explicaban los doctores que al igual como en el cáncer de mama la mujer puede autoexplorarse, los hombres pueden tener un poquito también de revisión previa, o no sé si haya síntomas que nos puedan como anticipar o avisar o ser la antesala. ¿Quién? Adelante. Yo más bien ahí me gustaría hacer un hincapié, porque el cáncer de próstata inicialmente es asintomático y ese es el problema que tenemos. No es algo donde uno se pueda
revisar como en la mujer, porque muchas veces el desconocimiento de siquiera dónde está alojada la próstata o de qué se encarga la próstata es lo que conlleva a que esto se atrase en su diagnóstico. Específicamente a la pregunta de si uno se puede autoexplorar, la respuesta es no. Por eso es importante acudir con un urólogo. Y tampoco hay síntomas. Ahora, específicamente a la pregunta de si hay síntomas, sí hay síntomas en etapas avanzadas. En etapas iniciales es asintomático. Las etapas avanzadas se pueden caracterizar por molestias para orinar, sangrados para orinar, retenciones de orina, en etapas más avanzadas dificultad respiratoria o hasta fracturas patológicas. Pero eso es en etapas avanzadas y lo que nosotros buscamos es detectarlo previo, cuando no hay ningún síntoma inicial, para saber si ese paciente va a tener o no cáncer de próstata. Perfecto. Entonces, la única manera efectiva de realmente prevenir es realizarse el proceso de tacto rectal, que como ya lo explicó la doctora, es un proceso rápido, muy práctico y que puede salvarles la vida. Ahora, ¿qué es en sí un cáncer de próstata? ¿Cómo se desarrolla? ¿Qué pudiera, para que la gente pueda tener como la idea del proceso que lleva esta enfermedad? Bueno, primero también ahondar un poquito con el tema y con la manera de decir y de hablar sobre el cáncer de próstata, ¿no? Prevención, en realidad el cáncer no se puede prevenir. O sea, si va a pasar, le va a pasar a alguien. Más bien es detectarlo en el momento adecuado para que el tratamiento pues pueda ser curativo, tal vez menos invasivo, menos agresivo, con menos repercusiones en la vida cotidiana de la persona, inclusive económicamente también probablemente signifique algo diferente, ¿no? Una enfermedad avanzada. Y en general, pues lo que probablemente muchos hemos o han escuchado, cáncer es muy diferente a crecimiento de próstata, y eso también es bueno aclararlo porque es común quienes le llaman a la enfermedad próstata. Bueno, a mí me ha pasado, no sé si a ustedes les ha pasado en la consulta, ¿no? Que llegan y dicen, yo tengo la próstata. Yo les digo, yo también. Y ya, no, pero es que, pues sí, la próstata es un órgano, así, ¿no? Entonces, cáncer de próstata es una enfermedad crónica, le consideran como maligna, ¿no? Donde las células, como cualquier otro cáncer, empiezan a cambiar un día, mutan y se empiezan a reproducir de maneras inadecuadas. Hay muchos mecanismos por los cuales estas células se mantienen vivas, ¿no? Y están enumerados, no recuerdo, entre 8 y 12 mecanismos donde no responden igual que las células naturales, tienen la capacidad de mutar y cambiar y ir a crecer en lugares donde normalmente no crecerían. Entonces tienen características las células del cáncer que las hacen difíciles de tratar, ¿no? Inclusive de a veces seguir. Entonces, en general, cáncer es modificación de células que se reproducen y continúan reproduciendo de manera inadecuada. Y me imagino que hay factores como la alimentación, vida sedentaria o si te haces ejercicio, todo eso también son factores que nos pueden ayudar pues a estar más fuertes, ¿no? Para que no se detone, aunque incluso genéticamente pudiera ser que haya antecedentes, pero pudiera ayudar eso, ¿no? Un poquito. Sí, claro, hay factores de riesgo. El primero pues es la edad, de los que no se pueden modificar, porque sabemos que es una enfermedad que se presenta pues a partir de los 55 años, ¿no? Mencionaba el pico más grande. Después vienen otros factores de riesgo como el riesgo familiar. El factor familiar, un familiar directo va a agregar 5 veces más riesgo de cáncer de próstata. Si son 2 familiares, pues 10 veces más riesgo. Y ya algunas cosas de la alimentación, pues como en todas las enfermedades tiene influencia, solo que no podemos y no existe algo que proteja totalmente, hablando de alimentación, que es algo también muy común que se pregunte en consulta, de que si puedo dejar de comer o comer otra cosa. Hay algunas literatura que habla de asociación con ciertos alimentos ahumados y alimentos altos en grasa, la obesidad y demás, ¿no? Pero no hay, es una enfermedad multifactorial, ¿no? Que hay factores que tienen más peso que otros, en este caso lo familiar y la edad probablemente sean de los de mayor peso, ¿no? Que, no sé si recuerdan algún otro también. Y hay factores protectores que también son míticos algunos, ¿no? Claro, incluso también algo que por aquí se nos comenta es si es lo mismo cáncer de próstata que cáncer de testículo. Bueno, definitivamente no es lo mismo porque estamos hablando de diferentes órganos.
El cáncer de testículo, estamos hablando de los testículos, es una neoplasia, bueno, un cáncer que está ubicado en diferentes edades, ¿sí? El cáncer de testículo es para adolescentes entre 25, bueno, 35 años, lo más frecuente el diagnóstico. La revisión es muy diferente, por supuesto, y aquí sí se recomienda la autoexploración. Si hablamos de cáncer de testículo, sí es recomendado que al menos una vez al mes los hombres mayores de 25 años, de hecho desde de edades tempranas, empezarse a revisar, empezarse a conocer sus órganos, empezar si detectan alguna bolita, porque así es como se detecta el cáncer de testículo. Una bolita que antes no estaba, se pone más duro el testículo o que aumenta su tamaño. Es el paciente que tiene que acudir con nosotros a revisión. Y si hablamos del cáncer de próstata, pues bueno, el cáncer de próstata es dependiente de la próstata y sí, son edades avanzadas, edades en pacientes adultos mayores que tiene otros factores. Y en este sentido, ya pensando en una situación lamentable, ¿no? Que se detecta, ¿cuáles son los tratamientos, cuáles son los procesos que se siguen en este caso? Para cáncer de próstata, específicamente, lo inicial no nada más es hacer el tacto. O sea, lo inicial es hacer una valoración completa. Con un urólogo, acudir, un buen interrogatorio, pedir pruebas de función renal, estado nutricional, una prueba de orina para ver cómo está, medir el antígeno prostático, que es una prueba que es muy importante para nosotros como urólogos en sangre, porque delimita qué tan agresivo o qué tan avanzado puede estar el cáncer en su momento. Un ultrasonido para valorar la integridad de la próstata y ver los cambios que tiene, y ahora sí la exploración física. Ya si juntamos todo eso y todo nos orientó a que probablemente sea un cáncer, vamos a realizar una biopsia. Con esa biopsia ya vamos a tener un diagnóstico definitivo, y dependiendo de la etapa en la que se encuentre es lo que se le puede ofrecer. No todos los cánceres son iguales porque no todas las personas somos iguales. Algo muy específico que hay que decir es que en etapas tempranas el cáncer se puede operar, se puede dar tratamiento radical, se pueden dar terapias mínimo invasivas, se puede dar algo muy conocido que se llama HIFU, se puede dar braquiterapia con semillas localizadas. En etapas tardías, el cáncer ya no se va a poder ofrecer ese tipo de tratamientos y lo ideal va a ser probablemente ofrecer radioterapia o manejos más sistémicos. Pero va a depender específicamente en la etapa en la que lo encontremos. Muy bien. Pero el caso es que sí se detecta, porque ya nos aclaró el doctor, no se puede prevenir, pero sí lo podemos detectar a tiempo. Los procesos pueden ser más efectivos, los tratamientos. No sé si en este sentido haya mucho mito, muchas mentiras, muchas falacias sobre este tipo de enfermedades y que sobre todo, pues ya ahorita comentaba, ¿no? Confunden el nombre de próstata con la enfermedad en sí, cuando es parte del órgano masculino. No sé si también en el caso del por qué no se acercan al urólogo, no sé si ya fue lo que incluimos de la parte de, pues un poquito como el miedo, ¿no? Una parte, pero creo que también, o sea, sí existe y creo que es el factor más importante, el tabú, el mito, pero también en general yo he identificado el miedo al saber algo, eso también es una razón. No podría decir si hacemos una comparación entre hombres y mujeres, si a los hombres les da más miedo saber las noticias de ese tipo, pero así nada más recordando la familia, ¿no? Y demás, pues es más común recordar que al hombre no quiere, porque si le dicen, estás enfermo, pues es el pilar de la casa, bueno, en algunos, ¿no? Afortunadamente ya no es así del todo, pero están ahí y no se quieren ver enfermos, decir que no van a poder trabajar, sentirse débiles, tal vez que los vean como con lástima, ¿no? Que los vean como inválidos o demás. Eso también es una razón bien importante y pues no tiene que ser así, ¿no? Las enfermedades a tiempo tienen tratamientos donde pueden recuperar sus actividades mucho más rápido que si la detección es tardía.
Muy bien, pues el caso es concientizarnos, definitivamente sí, sí se siente un miedo, de hecho también como mujeres lo llegamos a hacer, pero, y por ahí hay un refrán muy malo que dice el que nada sabe, nada teme, pero en estos casos yo creo que es mejor saber a tiempo, atacar a tiempo la enfermedad y estar muy pendientes de nuestra salud. Ya hoy en día ya no es garantía ni siquiera el que hagas ejercicio, comas bien, como ya lo explicó el doctor. Lo único es estarnos revisando. ¿Qué factores hacen la incidencia? Pues todavía está muy como en especulación de qué es lo que realmente detona, sobre todo en el tema de cáncer, que es como muy polémico, pero afortunadamente se cuenta con los medios, señoras y señores, para poderlo detectar. Entonces, esa es una gran ventaja. Entonces, yo creo que es más miedo pensar que pasan muchos años y que uno no se esté checando y no se esté cuidando. Y a mí me encantaría llamar a la conciencia a las mujeres que somos madres de hijos varones, que tenemos un esposo, que somos hijas de alguien que pudiera estar en esta edad. En el caso de los jóvenes, ya lo comentó el doctor, el cáncer de testículo, que tienen que checarse desde los 25 años, este es un dato importante. Y en el cáncer de próstata, a partir de los 50 años aproximadamente. Pues, ¿alguna recomendación final, doctores? ¿Algún consejo? Ustedes como hombres, ahora sí que diríjanse al público masculino, pues concientizando, ¿no? Sobre este Movember y que también los hombres, por supuesto, que merecen y tienen derecho a la salud y a prolongar su vida. Pues sí, sobre todo, y que no solo sea noviembre, ¿no? O sea, si noviembre es el mes enfocado a la salud masculina, pero que sea mes con mes, que el hombre acuda con el urólogo al menos una vez al año, estudiarse, ver si algo está mal, si su salud sexual masculina está todo bien y no tener ningún miedo, ¿no? Es parte del proceso y es mejor detectar las cosas a tiempo, mejor detectar si en caso de que haya alguna enfermedad, poderla tratar en etapa temprana y, por supuesto, dejar al paciente libre de enfermedad, hablando del cáncer de próstata. Probablemente yo quisiera decir o retomar el punto que tú dijiste del desconocimiento, porque aquí, por ejemplo, es un buen ejercicio, donde la gente está ubicando que hay una especialidad que se llama urología, que trata las patologías del hombre y de las vías urinarias en hombre y mujer. Pero la verdad es que mucha gente no conoce ni qué hacemos los urólogos, ni que existimos. Por ejemplo, yo lo que me gustaría quedarme con este mensaje es que con este medio saben que al menos en el hospital hay 4 opciones para que se acerquen con toda la confianza a que platiquemos, a que seas niño, seas grande, seas mujer, seas una persona mayor o que no tengas dudas, te puedes acercar con mucho gusto y cualquiera de los 4 te va a poder apoyar y te va a acompañar en la duda que tengas y si es una enfermedad, pues te va a ayudar a tratar tu enfermedad. Muchas gracias, doctor. Doctora, ¿algún comentario final? Pues simplemente que no se pierda pues la necesidad de acudir con el especialista, que sepan que estamos ahí nosotros disponibles para atenderlos y que de verdad si conocen a alguien que tenga miedo, pues lo pueden acompañar incluso a la consulta y podemos ahí platicar todos de las dudas que tengan. Y como dice el doctor, pues si es necesario, si hay alguna enfermedad de por medio, pues poderlos ayudar y mejorar sus síntomas. Claro. Doctor. Pues quisiera ahondar en que Movember y el tema de salud del hombre no solo está en cáncer de próstata y cáncer de testículo, también incluye una parte muy importante que todavía se aborda menos probablemente, que es la salud mental y la prevención del suicidio en los hombres. Tenemos la tasa de suicidio más alto que las mujeres, morimos 6 años antes que las mujeres sin una razón biológica. Es común que se tome como normalidad que los hombres pues mueren más jóvenes porque son más, dice la gente, atrabancados, pleitos, son los que están en las cárceles, bla, 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 ¿no? La testosterona y lo que nos ponen ahí como razón de que fallezcamos antes, pero no existe una razón biológica, ¿no? Entonces eso es algo, un análisis que debemos hacer interesante. Y 2, también, preferencia sexual no es una limitación para el tema de checarse de próstata. Si naciste hombre y tienes próstata, tienes que irte a checar independientemente de las preferencias sexuales y creo que es un tema que también tenemos que abordar y que también el urólogo ve ese tipo de problemas en cualquier comunidad y cualquier preferencia sexual. Y que como bien dice el doctor Mauricio, el doctor Nájera, que
pues hay opciones también como pacientes, tenemos que saber que pues tenemos que escoger el médico con el que mejor nos sentamos. Así también hay médicos que no son para ciertos pacientes y también del otro lado, ¿no? Pero es conocer y acercarse y que eso no sea una razón para no checarse. Ay, doctores, pues realmente muy contenta. Yo en lo personal hoy aprendí muchísimo. Es un tema que nos concientiza. Yo creo que socialmente el hombre carga de alguna forma mucha presión social, económica, bueno, hasta mental, ¿no? El hombre no llora, el hombre no tiene miedo, el hombre es fuerte, el hombre no debe enfermarse, como tú lo comentabas, ¿no? Entonces, esto nos concientiza que como sociedad tenemos que ser más humanos y por parte de ustedes me encanta que han transmitido como ese toque humano como médicos, en su mayoría, bueno, también como hombres, incluso también con la perspectiva de una doctora que está consciente de que este tema es importante en la salud, obviamente como parte de nuestra sociedad. Y bueno, esperamos que sea la primera de otras pláticas, ya ahondaremos en el tema de salud mental masculina, porque en verdad que está muy importante y muy interesante. Agradecemos a los doctores y van levantando su mano para que los despidamos. Doctor Fernando Dávila Radilla, cirujano urólogo. Doctor Jonathan Alonso Rodríguez Robles. Hasta luego, gracias. Gracias, doctor, cirujano urólogo graduado también de Hospital General México. La doctora Fabiola Saraí Pasillas Fabián, muchísimas gracias. Y el doctor Mauricio Irán Nájera Ríos. Muchísimas gracias. Amigos, nos despedimos. Yo soy Alicia Bellidas a través de Radio Switch, Claudia Becerra en cámaras, también aquí nuestros amigos en controles técnicos, el equipo de Hospital Joya. Nos despedimos. Desarrollo personal, salud mental y física a través de Radio Switch. Gracias.